Ya, en este video entonces vamos a continuar con lo que son operaciones en los números enteros. Vamos a ver lo que es multiplicación, división y también lo que es adición y sustracción. Entonces vamos a comenzar con multiplicación y con división, aunque lo normal es comenzar con adición y sustracción porque conociendo la regla de los signos después es más fácil eh, ver operaciones que tengan sumas y restas en los números enteros, ¿ya? Entonces, bueno, la multiplicación y la división es lo más simple que hay, ¿ya? Es simplemente realizar la operación que uno siempre ha realizado históricamente, ¿ya? Lo único adicional que hay que tener en cuenta es esto, ¿ya? La regla de los signos, ¿ya? La regla de los signos, esto se lo tienen que saber súper bien, ¿ya? De memoria. Lo tienen que tener internalizado en ustedes. Cuando ustedes tienen un número positivo por un número positivo, les va a dar un número positivo. Cuando ustedes tienen un número negativo por uno negativo, les da positivo. Y si tienen positivo por negativo o negativo por positivo, les va a dar negativo. ¿Ya? Eso aplica tanto para multiplicación, como está aquí, pero también para división. ¿Ya? Si ustedes tienen un número positivo dividido en otro número positivo, también les va a dar positivo. ¿Ya? O si tienen negativo dividido en otro negativo, les va a dar positivo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense. Dijimos que la operación simplemente se realizaba. Aquí tenemos el caso clásico, ¿cierto? Que aquí no deberían tener ningún problema. Si tienen 8 por 3, ambos positivos, pero primero piénsenlo, hagan la operación nomás, y después pensemos en el signo. Aquí ambos números son positivos, entonces sería 8 por 3, 24. Mira, en realidad estamos multiplicando uno positivo por otro positivo, así que el 24 tiene que ser positivo tal cual como está ahí. En este caso, tenemos un número positivo dividido en uno negativo. 8 dividido en menos 4, pero vamos a suponer que es solamente 8 dividido en 4. ¿Ya? Realizamos la operación, sabemos que es 2. Pero acá tenemos un número positivo dividido en uno negativo. Entonces, según la regla de los signos, tendríamos este caso. Y el resultado tendría que ser menos. ¿Ya? Entonces se realiza la operación y después se pone el signo. Acá en este caso tenemos menos 8 por 3, pero vamos a pensar solamente como si fuese 8 por 3. Entonces ponemos el 24 y después vemos, mira, era negativo por positivo. Entonces esto debería dar menos 24. Ya se le agrega después ahí. Y acá tenemos menos 8 dividido en menos 4. Consideramos como si fuese 8 dividido en 4. Sería 2. Y como es negativo dividido en negativo, debería dar un número positivo. ¿Ya? Entonces, bueno, estas propiedades son de la multiplicación que ustedes tienen que ahí manejar también. Eh, por ejemplo, la propiedad conmutativa, que ustedes deberían saber de que es lo mismo si multiplican A por B que B por A, ¿ya? No importa si un número está primero o no, ¿ya? La propiedad asociativa, que aquí dice lo mismo. Tenemos aquí tres números que se están multiplicando entre sí. El A, el B, el C. Pero en este caso estamos priorizando, el paréntesis significa que estamos priorizando realizar primero esa operación. O sea, si realizamos B por C primero y después por A, es lo mismo que si hubiésemos multiplicado A por B primero y después por C. Ya la propiedad distributiva, que esta la vamos a ver harto en álgebra, cuando si tenemos un paréntesis acá y un factor aquí multiplicando afuera, ese factor entra multiplicando a cada uno de los que está adentro de lo que compone este factor que está acá. ¿Ya? Entonces quedaría ahí A por B más el signo que está acá, A por C. Y esto que también es importante manejar bien, el neutro multiplicativo, es el número por el cual al multiplicarlo por otro número nos va a dar el mismo número. ¿Ya? Necesariamente tiene que ser el 1. ¿Ya? El 5, por ejemplo, por 1 va a dar 5. ¿Ya? Cualquier número multiplicado por 1 va a dar el mismo número. Entonces ese significa que es el neutro no multiplicativo. Y también tenemos el inverso multiplicativo, que también se conoce como recíproco. Ya que es el número que si lo sumamos con otro va a dar, perdón, si lo multiplicamos con otro va a dar 1. ¿Ya? Por ejemplo acá si tenemos el número A, si lo multiplicamos por 1 partido en A, es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el recíproco de A es 1 partido en A. ¿Ya? Por ejemplo, el recíproco de 5 es 1 partido en 5. ¿Por qué? Porque multiplicados dan 1. ¿Ya? El recíproco de, por ejemplo, un medio tiene que ser 2.
¿Por qué? Porque al multiplicar se dan 1. ¿Ya? Entonces es como que se da vuelta el número. Entonces vamos con lo que es adición. ¿Ya? En la adición y en la sustracción de números enteros, la dificultad que uno tiene y que cuesta, ¿cierto?, al comienzo, o que podría costar, es el tema de los números negativos. ¿Ya? Ahora, como los números enteros están compuestos también por todos los números negativos, o por todos los números enteros negativos, uno tiene que manejarse cómo operar con esos números. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos casos. En el caso de la adición, ¿ya? De la adición, tenemos estas dos reglas, ¿ya? Que al comienzo conviene aprendérselas ya para poder ir como bien sistemático o bien mecánico, puede servir, ¿ya? Pero en el fondo, cuando uno va haciendo tantos ejercicios, se olvida de estos procedimientos y ya sabe cuál va a ser el resultado y qué signo va a tener, ¿ya? Esto ayuda para saber qué signo va a tener eh, la adición dependiendo de los números que tengamos. Por ejemplo, si nosotros estamos sumando dos números que tienen igual signo, lo que tendríamos que hacer es sacar el valor absoluto de cada número, sumar esos valores absolutos y después conservar el signo que tenían originalmente los números. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, fíjense, tenemos menos 4 más menos 5. Son dos números que tienen igual signo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta regla? Dice, primero tenemos que sacarle el valor absoluto. Ya, sacamos el valor absoluto de menos 4. Sería 4, ¿cierto? Voy a poner directo acá. Y le sumamos el valor absoluto de menos 5, que ustedes ya saben que es 5. 4 más 5 es 9. Pero ¿qué tenemos que conservar? El signo que tenían los dos números. El signo que tenían los dos números era negativo. Así que este tiene que ser menos 9. ¿Ya? Y ahí estaría el resultado. Acá es una suma común y corriente. ¿Ya? Porque aquí ustedes están sumando dos números positivos, que eso es lo que uno clásicamente siempre ha hecho. Ya desde la básica. 9 más 1 es 10. ¿Ya? Pero en el fondo, si uno aplicaría esta regla, eh, sería lo mismo. Sacar el valor absoluto de 9, 9. Sumarle el valor absoluto de 1, 1. Y esto es igual a 10. Y después conservar el signo que tenían originalmente los dos números que eran positivos. Así que quería 10. Pero si se dan cuenta, hacer todo ese análisis no es necesario porque esto uno ya lo sabe y lo hace intuitivamente. ¿Ya? Entonces la misma idea es que después, con estos números que son así, cuando ustedes ya tengan la práctica, también puedan lograr hacerlo sin todo este procedimiento de los valores absolutos. Por ejemplo acá, en este caso tenemos un menos 4 y un 5, que es positivo. Entonces aquí ya no estamos con este caso, con el caso que estábamos viendo aquí, ¿ya? Ahora estaríamos aquí con dos números que son de distintos signos. Aquí tenemos uno negativo y aquí uno positivo. Entonces, ¿qué dice? Lo que tenemos que hacer es sacar los valores absolutos de cada número, realizar la diferencia, ¿ya? Una diferencia clásica del número mayor menos número menor, y después a ponerle el signo del número que tenga mayor valor absoluto, ¿ya? Entonces, miren, nosotros aquí vamos a sacar el valor absoluto de 4, de menos 4, perdón, que es 4. 4. Y el valor absoluto de 5, que sabemos que es 5. Entonces tenemos el 4 y el 5. Estos dos números los tenemos que restar, ¿ya? La diferencia clásica que uno hace es 5 menos 4, ¿ya? No 4 menos 5, porque si no tendríamos el mismo problema. Entonces ponemos siempre el número mayor menos número menor. 5 menos 4. Y esto va a dar igual a 1. Y ahora tenemos que pensar, ¿qué signo va a tener? S1, positivo o negativo. Entonces la regla dice que el signo que se le pone al final tiene que ser del número que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el 5 es el que tiene mayor valor absoluto. Y el 5 era positivo, así que este queda como un 1 positivo. ¿Ok? En este caso, fíjense, nosotros tenemos que sacar valores absolutos. De menos 6, el valor absoluto es 6. El del 4 es 4. Lo restamos. 6 menos 4 es igual a 2. Pero después tenemos que pensar, ¿cuál es el número que tiene mayor valor absoluto? Y en este caso es el menos 6. ¿Ya? El valor absoluto de menos 6 es 6, valor absoluto de 4 es 4. El 6 es mayor que el valor absoluto de menos 6, es mayor que el valor absoluto de 4. Entonces tenemos que conservar el signo que tenía ese número.
menos 2. ¿Ya? Y ahí quedaría. Entonces en la adición ustedes también tienen estas propiedades. Ustedes tienen la propiedad conmutativa, que es la misma que nosotros habíamos visto antes con la multiplicación. O sea, es lo mismo que nosotros hagamos A más B, que B más A. ¿Ya? Por ejemplo acá. Fíjense. Ustedes tienen que manejarse bien con esta propiedad, ¿ya? Porque de repente uno ve una suma o una resta y se complica, pero en realidad es porque nos dieron vuelta solamente los números, ¿ya? Y puede ser un poco más complicado verlo. Por ejemplo, precisamente esta de acá. Menos 4 más 5. La C, la que vimos en la C. Menos 4 más 5, en el fondo es igual que anotemos este número que está acá primero, 5, ponemos la operación, más, y después ponemos el número que está acá, menos 4. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué nosotros vimos primero lo que es la multiplicación? ¿Ya? Porque cuando pasa esto, siempre que pase esto, para que sea más fácil que lo analicen ustedes, cuando pase esto, que tengan en un espacio dos signos juntos, ustedes aplican la regla de los signos, ¿ya? Entonces, se tienen que imaginar que estos dos signos se están multiplicando. Entonces, más por menos va a dar menos. Entonces, esto en el fondo es 5 menos 4. Y se dan cuenta que en el fondo, cuando teníamos menos 4 más 5, en el fondo es igual a 5 menos 4. Y fíjense que esto, verlo así, es mucho más fácil, porque es una resta o una sustracción clásica. Un número mayor menos un número menor. Entonces esto va a dar 1. ¿Ya? Entonces manéjense bien con esta, porque de repente es mucho más fácil ver el segundo número que le estamos restando el primero, o al revés. ¿Ya? La asociativa. Ya, si tenemos tres números que se están sumando y sumamos primero los dos que están ahí, y después sumamos el tercero, es lo mismo que nosotros sumemos los dos últimos y después el primero. ¿Ya? El elemento neutro de la adición. ¿Ya? O sea, tenemos que buscar un número de tal forma que al sumarlo con otro número dé igual al mismo número que estamos sumando. ¿Ya? Ese número necesariamente tiene que ser el 0. ¿Ya? 5 más cuánto tendríamos que sumarlo para que nos dé el mismo número 5. Tiene que ser 0. Entonces ese es el elemento neutro aditivo. ¿Ya? Y el inverso aditivo es el número por el cual al sumarlo por otro número nos tiene que dar 0. Entonces si tenemos 2, si lo sumamos por menos 2, eso nos va a dar 0. ¿Ya? Porque en el fondo, por la regla de los signos, ustedes saben que eso es 2 menos 2 y es igual a 0. Entonces, el inverso aditivo de 2 tiene que ser menos 2. ¿Ok? Tiene que dar 0. Ya. Entonces acá, si a ustedes les cuesta ver este tema de la adición de los números enteros, verlo así primero con una recta les puede ayudar. Ya, por ejemplo, vamos viendo esto. En el fondo, cuando nosotros estamos sumando, siempre nosotros nos estamos yendo a la derecha del número el cual estamos sumando. O sea, aquí fíjense, a 2 le estamos sumando 4. Ya, esta es una suma fácil, ¿cierto? Entonces aquí nos paramos en 2 y avanzamos 4. Como estamos sumando un número positivo, nos vamos a la derecha. ¿Ya? Y llegamos hasta el 6. Y ahí está. También hubiese sido como 4 más 2, ya, por la propiedad conmutativa. ¿Ya? Entonces sería lo mismo. Nos paramos en 4 y avanzamos 2. Y llegamos al mismo 6. ¿Ya? En este caso, fíjense, aquí tenemos dos signos juntos. Entonces, lo mejor que podríamos hacer acá es hacerlo al tiro así, como menos 3, menos 4. Entonces, ¿qué significa? Que nos paramos en menos 3, en este número que está acá, y ahora estamos restando 4. O sea que estamos restando, como estamos restando un número positivo, nos tenemos que ir a la izquierda. Fíjense aquí, del menos 3 nos vamos a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y llegamos al menos 7. ¿Ya? También lo podrían haber pensado así. El menos 3 estamos sumando. O sea, en teoría nos tendríamos que ir a la derecha. ¿Pero qué estamos sumando? Un número negativo. Entonces efectivamente nos tenemos que ir sí o sí a la izquierda. ¿Ya?
pero se dan cuenta que hay como una vuelta más. Entonces por eso es recomendable dejarlo como menos 3, menos 4, igual a menos 7. Ustedes también se hubiesen parado en menos 4. Si se paran en menos 4, después tienen que restar 3. Entonces se van para acá, 1, 2, 3. Y también llegan al menos 7. En este caso de acá, tenemos menos 8 más 4. Ya, entonces aquí nos podemos parar en menos 8 y estamos sumando 4. O sea, nos vamos a la derecha. 1, 2, 3, 4. Y llegamos al menos 4. Y ahí está. ¿Ya? O también lo podían haber hecho al revés. Se nos paramos en 4 y le restamos 8. Entonces nos paramos en 4 y le restamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí llegamos al menos 4 también. En este caso de acá, tenemos 8 menos 5, ¿ya? Por la regla de los signos. Y esa es una diferencia que es clásica, ¿cierto? Un número mayor menos un número menor da un número positivo que nos va a dar 3, ¿ya? Entonces 8 menos 5 nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, llegamos acá al 3. ¿Qué pasa con la sustracción? ¿Ya? Con la sustracción, si ustedes realizan las sumas o las adiciones de la forma con la regla del valor absoluto que le había mencionado anteriormente, aquí esa regla ya no aplica. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, en este caso de acá. En este caso de acá. La regla decía, fíjense, aquí tenemos un número negativo menos un número positivo. Tenemos uno negativo, uno positivo. Entonces, cuando teníamos distintos signos, decía, sacamos el valor absoluto de cada número, los restamos entre sí y conservamos el signo que tenga el mayor valor absoluto. Entonces, en este caso sería 5 y menos 4, ¿cierto? Valor absoluto de menos 5, 5, valor absoluto de 4, 4. Esto da 1. Y ponemos el signo del número que tenga mayor valor absoluto, que en este caso sería eso. Entonces se dan cuenta que aquí da menos 1 y acá es menos 9. Entonces esa regla, cuando estamos hablando de sustracciones, no sirve, ¿ya? Ahora lo que ustedes tienen que saber es que una sustracción, si ustedes quieren desarrollar los ejercicios de esa forma, ustedes tienen que saber que una sustracción o una resta siempre la van a poder expresar como una suma, ¿ya? Aquí ya todo es relativo, ya en el fondo una suma se puede interpretar como una resta o una resta como una suma. Por ejemplo acá, nosotros sabemos que menos 5 lo podemos escribir así, 5 más menos 4. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este más por menos es menos. ¿Ya? Entonces acá, ahora sí que podría yo aplicar la regla de los valores absolutos que habíamos visto. Aquí tengo uno negativo y acá tengo otro negativo. Entonces aquí en el fondo yo tengo dos números que tienen el mismo signo. Si tenían el mismo signo, sacábamos valores absolutos, los sumábamos entre sí y conservábamos el signo que tenían los dos números. Y ahí da el menos 9. ¿Se dan cuenta que ahí sí funciona? Entonces siempre una sustracción ustedes la van a poder expresar como una adición. Ya, en el fondo, para verlo desde la perspectiva de la recta numérica, si ustedes tienen acá, habíamos dicho que cuando sumábamos siempre íbamos a la derecha, cuando restamos siempre vamos a la izquierda. Entonces aquí tenemos 7 menos 4. Nos paramos en 7 y vamos a la izquierda 4 veces. 1, 2, 3, 4 y nos daría 3. Ya en el fondo esto es una diferencia clásica, ¿cierto? Número mayor menos número menor. En este caso de acá, nosotros tenemos 2 menos 5. Entonces fíjense que tenemos, nos podemos parar en 2 y después tenemos una resta acá. Entonces a partir del 2 nos tendríamos que ir a la izquierda, pero es menos 5. Entonces nos vamos a la derecha. ¿Ya? Es como aquí hay como una doble negación. ¿Ya? La regla de los signos, menos por menos es más. Ya no sé si se entiende. En el fondo es como decir doble negación. Es como decir no quiero ir, no tengo ganas de no ir a Fantasilandia. Cuando dicen que no tienen ganas de no ir a Fantasilandia es porque quieren ir, ¿cierto? Entonces doble negación es una afirmación en realidad.
¿Ya? Ya, entonces aquí tenemos 2 menos 5. Entonces en el fondo estos dos números también lo pueden ver desde el punto de vista de sacar estos dos signos y dejar solamente uno. Menos por menos, más. Entonces ahí, fíjense, nos queda simplemente una suma. 2 más 5, 7. Es mucho más fácil verlo. Entonces por eso es súper útil conocer bien la regla de los signos, y siempre que ustedes tengan en un espacio dos signos, tienen que aplicar esta regla de la multiplicación. Aquí también la tienen. Entonces sería menos 3 más 4. Pero aquí no hay que complicarse, porque fíjense que esto lo podemos ver como 4 menos 3, ¿cierto? Podemos escribir este primero, acá, y después este de acá. ¿Ya? Y eso va a dar 1. ¿Ya? Si lo ven aquí, menos 3, desde el menos 3, estamos sumándole 4. Por eso nos vamos para acá. Y 1. ¿Ya? Y este de aquí, bueno, ya lo vimos. Ya, entonces aquí tenemos algunos ejercicios, ya, pero para que no se haga tan largo el video, se los voy a dejar a ustedes. Voy a realizar este y este. Ya, entonces aquí fíjense, tenemos un número negativo, aquí siempre hay que ser ordenado. Ya, en estos números que tienen, por ejemplo, hartas expresiones, siempre hay que ir ordenado. ¿Ya? Tenemos un signo menos, lo ponemos acá. Sacamos este valor absoluto. El valor absoluto de menos 25 es 25. Ya, entonces tenemos un número que es negativo, menos 25 dividido en 5. 25 dividido en 5, acuérdense que hay que pensarlo como si fuese una división normal. 25 dividido en 5 sabemos que es 5. Pero como es un número negativo acá y un número positivo por acá, por regla de los signos, menos por más es menos. Entonces menos 5. Y esto de acá, ¿cuánto va a dar? Fíjense, tenemos el menos que está ahí, tenemos valor absoluto acá, tenemos un menos 1, después tenemos este menos que está acá, lo voy a poner ahí. Y acá, fíjense que ese menos, aquí lo voy a desarrollar el tiro. Ese menos con ese menos da un más. Valor absoluto se cierra. Después viene un más, lo pongo ahí. Después acá, menos 1 por menos 1. Bueno, 1 por 1, 1. Negativo por negativo, positivo. Entonces da 1. Y después más 1 dividido en menos 1. Pero es 1 dividido en 1. Y yo sé que, como es aquí positivo y este negativo, va a dar acá un menos. Realizo lo que está acá adentro. Menos 1 más 1, 0. Más el valor absoluto de 1, que es 1. Y acá, más por menos, menos 1. Entonces esto da 0. Esto da 1 menos 1. Y esto da, bueno, 0 más 1 menos 1 es 0. ¿Ya? Ya. Así que bueno, les dejo estos ejercicios a ustedes. A ver si ahí los pueden comentar. Y yo les aviso si está bien o no. También tengo ejercicios de esta materia específicamente. Igual que de los videos anteriores, tengo ejercicios específicamente de esto. De adición, sustracción, multiplicación, división de números enteros. Así que si están interesados, me pueden escribir, me pueden comentar o me pueden escribir al mail que estoy dejando en la descripción, y ahí se los voy a compartir el material. ¿Ya? Si quieren esta presentación, también se las puedo compartir. Así que tienen que escribirme y mandarme un mail y estaríamos. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido y que puedan estudiar y avanzar bien este semestre.